tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan a diario, lo que otros te esconden a diario, aquí te lo mostramos en Minuto 1 todos los días. Y hoy tenemos que lamentar que ninguna autoridad del gobierno nacional, ni el presidente, ni el ministro de Defensa, menos el jefe de la Armada, hayan salido a hablar públicamente de lo que ha significado la noticia que conocíamos ayer por la tarde, que el gobierno ha decidido no buscar más a los tripulantes del submarino San Juan. Daría la impresión que este es un gobierno que solo está preparado para festejar cuando se ganan elecciones. Están en todo su derecho a hacerlo, lo han hecho y lo hacen todos los dirigentes políticos. Están preparados para dar buenas noticias o lo que ellos consideran que son buenas noticias, pero que le cuesta profundamente enfrentar aquellas noticias que no pueden contener, que no pueden explicar a través de los focus group, a través de las encuestas, aquellas noticias que se le escapan justamente de lo que ellos a diario tratan de dominar a través de la información o del manejo de las redes sociales. No es la primera vez que esto ocurre. No es el único gobierno, hay que decirlo. Pareciera que muchos dirigentes políticos no están preparados cuando llegan a un gobierno a enfrentar las malas noticias. Pero fíjese, todo lo que el macrismo le criticaba duramente al gobierno anterior, como ausencia frente a tragedias, por ejemplo, y que ellos decían, a nosotros no nos va a pasar, porque estamos preparados para otras cosas, o nosotros no lo vamos a hacer, porque tenemos otra sensibilidad. Una y otra vez, todo lo que criticaban cuando era oposición, en el gobierno lo terminan haciendo. Y este ha sido un ejemplo más. Anoche, cuando estábamos en el programa, dábamos cuenta de un cable de la agencia oficial Telam que indicaba que el presidente de la Nación hoy iba a grabar un mensaje a todo el país para hablar de esta tragedia, para hablar y dar respuestas a los familiares por sobre todas las cosas. Hoy, después de 15 días sin aparecer en escena, el ministro Oscar Aguad viajó a Mar del Plata y tuvo una tensa reunión con los familiares que le reclaman desde ayer al gobierno, y se lo reclamaron hoy en persona, que sigan buscando a los integrantes del submarino San Juan. Por eso nos podés acompañar con el hashtag Aguad Interpelado, porque fue interpelado por los familiares que están en la base naval de Mar del Plata. Pero ni el presidente, ni el ministro, ni el jefe de la Armada han salido a enfrentar, a poner la cara, a dar un mensaje al país, a dar las respuestas que los argentinos necesitamos. Porque lo están diciendo los familiares, les han mentido, les han engañado, han escondido información desde el primer momento. Mucha información se conoció extraoficialmente, pero de manera que circulaba desde el circuito del gobierno hacia periodistas amigos que lo escribían en distintos ámbitos informativos, antes que la Armada lo confirme después a través del vocero. Evidentemente, si el ministro Oscar Aguad se enteró por el portal informativo Infobae que le había desaparecido el submarino San Juan, desde el vamos ha estado todo mal. Desde el vamos ha estado todo mal. Y evidentemente que la cadena de mandos que el poder político siempre tiene que tener sobre las Fuerzas Armadas y sobre las fuerzas de seguridad
aquí ha fallado. Porque da la impresión que la Armada o no le ha dado toda la información, o el ministro no ha estado lo suficiente preparado o no está preparado para ejercer el cargo de ministro de Defensa. La única aparición que tuvo fue a través de un tuit donde dijo que se habían detectado ese sábado por la noche 7 llamadas, que después la propia Armada lo desmintió. Es decir, estamos contando lo que fueron estos 15 días, ¿eh? No estamos cargando responsabilidades sobre nadie. Estamos contando lo que pasó. Ocultamiento de información, noticias que se conocían antes por portales o por periodistas amigos del gobierno, que después la Armada tenía que salir a confirmar. La avería que tuvo el submarino que se escondió como información el propio 15 de noviembre, que se conoció días después. Y tal vez lo más grave a nivel institucional es esta falta que ha habido de articulación entre el poder político y la Armada. Reitero, el ministro de Defensa en más de una oportunidad tendría que haber salido a dar la cara, a dar explicaciones, a decirle a los argentinos qué es lo que pasaba. Le dejaron toda la responsabilidad en manos del capitán Balbi, que realmente, como vocero, ha hecho una tarea excelente. Pero ni siquiera el jefe de la Armada, es llamativo, haya salido a dar la cara. Se trataba de integrantes de su propia fuerza, de su familia, los que estaban y están debajo del mar. Por eso decimos también que este es un gobierno al que le cuesta enfrentar las malas noticias. Pareciera que frente a las malas noticias no hay una respuesta ni del presidente ni de sus funcionarios más cercanos. Enseguida vamos a estar con Horacio Tetamanti, que es un especialista que durante estos días ha puesto bastante de cordura y de información frente a la desinformación, hablando de qué es lo que puede haber pasado con el submarino San Juan. Pero también vamos a estar hablando mucho de la reforma laboral suspendida, pasa para el año próximo, de la reforma previsional, que se viene el debate en la Cámara de Diputados. Y también de los aumentos anunciados hoy, mientras sorteaban el Mundial de Fútbol Rusia 2018, se aumentaban las tarifas de luz y de gas. De eso vamos a estar hablando para que usted esté bien informado. La patria nos soltó la mano, lo dijeron los familiares de los tripulantes del submarino San Juan. Tensión por la reforma laboral, los reproches del presidente a sus ministros, porque la misma pasa para el año próximo. Verano caliente, las tarifas que se vienen. De la cuenta seguida Alejandro Berkovich. Hablábamos que después de 15 días dio la cara, apareció, no en público, en la base naval de Mar del Plata, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, que tuvo que enfrentar en un momento de tensión a los familiares del submarino San Juan. Esto pasaba. No sé quién nos mandó ahí, que no era su obligación de estar haciendo aquello que le Bueno, y todo lo que pasa está cerrado, abandono de personas. Han abandonado los 44 porque dice que desde el momento que ellos pidieron socorro, nadie los escuchó. Han hecho abandono de personas, han llevado a la muerte a ellos 4. Ustedes son los culpables de todo esto. Aparte no se dice que la Armada no abandona a sus marinos. Mentira, ustedes lo quieren abandonar. La Armada dice que no abandona a sus marinos y entonces cortando el rescate están abandonando a los marinos. Están abandonando gente que... ¿O usted quiere que yo vaya en medio del mar a buscar a mi mamá para llorarlo? Y no era submarinista. No era submarinista y no tenía que estar ahí. Y había 4 estudiantes que tampoco. 5 o 4 estudiantes. Señor. Yo creo que hay un montón de cosas que ustedes se plantean ahora que son motivo de la investigación posterior. Nosotros hasta ahora lo único que hemos ¿Quién nos va a dar esa respuesta, señor? Nosotros lo único que hemos hecho hasta ahora es bloquear el submarino. Encontrar las culpas, las responsabilidades en una etapa que se va a iniciar ahora. Era posterior, no queríamos mezclar las etapas, queríamos buscar el submarino y lo vamos a ir buscando. Bueno, así los cuestionamientos valederos
que surgen del dolor, de las entrañas, al ministro de Defensa Oscar Aguad, un ministro que no ha tenido respuestas públicas y no las ha tenido allí, frente a los familiares. Porque como han dicho los familiares, el presidente cuando los visitó allí en la base de Mar del Plata, se había comprometido a buscarlos hasta último momento. Y eso es lo que le están reclamando al gobierno. Pero evidentemente hay pocas respuestas, como demostró el ministro Oscar Aguad en ese encuentro, pocas respuestas, casi nulas, del gobierno hacia los familiares de... que están incluso comenzando a denunciar cuestiones, información que sus familiares les habían dado en otras oportunidades o que comenzaban a darles, y que hoy, por ejemplo, nuestro colega que hay de C5N, Adrián Saloña, logró este testimonio en la base naval de Mar del Plata. Había problemas la noche antes de la navegación. Se corría el comentario de que se había pinchado un tanque de batería. Yo escuchaba todo, porque los cabos lo llamaban, hablaban con él, le explicaban la situación. Había muchos cabos nerviosos, estaban preocupados. Había un tanque de batería pinchado, esa es la realidad, y tuvieron que salir igual. Sí, y tenían problemas con el elemento 190. Eso no me lo voy a olvidar nunca, esas conversaciones, esos audios que mandaban, que hablaban entre ellos, que no sabían cómo solucionarlo porque estaban a horas de zarpar, ¿me entendés? Pero yo estaba al lado de ellos y sí escuchaba lo que decían. El elemento 190 era un problema. Ahora que alguien me explique qué es ese elemento 190. Entre ellos no creían que iban a zarpar. El comentario entre ellos era: va a ser difícil, así no salimos. Eso eran las palabras textuales que usaban ellos. No creo que salgamos, esto está para atrás, es lo que decían ellos. Vamos a pedir esas respuestas a la jueza, que la jueza investigue eso, que investigue si la prueba de 48 horas dio positiva, no sé si cómo se dice la palabra, si da positiva o estaba apto para salir. Yo te digo, yo no vi la prueba de 48 horas que dé apta. Ellos estaban a las corridas y eso no es señal de aptitud para salir a navegar. Eso es lo único que yo te voy a decir. Yo le pedí por favor a mi esposo que no navegue. Yo se lo pedí por favor, que no se embarque en esa navegación. Todos sabíamos a lo que se exponían ellos, todos sabíamos. Esto, ¿sabes? No sé si son palabras exactas, pero me parece que fue la crónica de una muerte anunciada. En este caso, de 44 muertes anunciadas. Esto fue así. Quedaron chicos sin papás, esposas sin marido. No sabemos para dónde ir, no sabemos qué hacer. Nos toman el pelo, nos mienten en la cara. ¿A vos qué te parece que podemos sentir? Ya estamos cansados. Nunca quise decir nada porque no soy de salir a hablar ni decir nada, pero ya me cansé. Bueno, es muy doloroso. Ahora vamos a hablar con Horacio Tetamanti para él preguntarle, porque hablaba con mucha seguridad de muchos elementos que no se habrían cumplido para la navegación. Esto es lo esencial. ¿Estaba en condiciones de salir el submarino? Esto es lo esencial. ¿Por qué se ha ocultado tanta información? ¿Por qué se ha mentido? ¿Por qué no han sido claros desde el primer momento con los argentinos? Y además lo que expresábamos ayer también, ¿no? Llama la atención que lo más poderoso del mundo, la flota norteamericana, los barcos que ha enviado Rusia, flota norteamericana que ya ha empezado a despedirse porque ya ha cumplido con su ayuda humanitaria, no hayan podido localizar al submarino. ¿Quiénes lo van a buscar a partir de ahora? Si no hay capacidad en la Argentina para ese rastreo y para esa búsqueda. Fíjese también lo que opinaba hoy Claudio Rodríguez, hermano del jefe de máquinas del submarino Ara San Juan. Tomó muy de sorpresa ayer porque había muchos rumores, pero nadie nos avisó nada, ni a mi cuñada que está en la base en estos momentos. No era lo que se había hablado, no era lo que había prometido el presidente cuando fue el lunes pasado a la base. Yo estaba ahí, no fue lo convenido, digamos. Hacia nosotros se comprometió el presidente a que lo iban a buscar hasta encontrarlos con todas las fuerzas y con toda la ayuda internacional y lo demás.
y realmente estamos muy consternados, muy mal. Nosotros teníamos la ilusión de que hubiese vida, de que hubiese quedado alguno con alguna posibilidad de... ¿Por qué creemos que nos miente? Porque nosotros tenemos la creencia de que nos parece que desde el 15 ellos saben qué pasó, dónde pasó y a cuántos metros están los chicos. Y no se animan a decirlo, no sé cuál es la estrategia. A ellos les piden patria, les piden heroísmo, los deja tirados. Yo siento, ¿sabés qué siento, Gustavo? Siento que hoy la patria le soltó la mano a los chicos, los dejó ahí, en donde estén. Bueno, muy duros los análisis, los comentarios lógicos, y por eso decimos, ¿no?, que hubiera venido muy bien en este momento que el presidente de la Nación o que alguna autoridad del gobierno salgan a enfrentar la situación y a decir públicamente lo que ha pasado, con todos los elementos sobre la mesa. Y va a tener mucho trabajo la jueza federal Marta Yáñez, quien hoy admitió públicamente que había problemas ya, que tenía inconveniente para encontrar la información entre la Armada y el Ministerio de Defensa. Pero que no se olvide ella que es jueza federal y que tiene la capacidad de investigar y que deberá investigar, como le pedimos a muchos jueces, hasta las últimas consecuencias, porque si no tienen la capacidad, y que renuncien, porque un juez no tiene que aceptar presiones políticas, no tiene que aceptar mandamientos, y sobre todo cuando los familiares están reclamando respuestas que el poder político no ha sabido dar, que ni la propia Armada le ha dado, a ver si la justicia le puede dar ese marco de respuestas que no se han dado hasta este momento. Horacio Tetamanti, gracias por venir. ¿Qué es este elemento 190 que hablaba esta señora? Supone que debe ser alguna de las 900 baterías o algo por el estilo. De todos modos, me parece, Gustavo, que hay como varios grupos aquí, digamos. Está la realidad de los hechos, está la forma en que se comunicaron los hechos, y después está un grupo humano, el más vulnerable, que son los que están en esa situación tan angustiante. Yo creo que hay que escucharlos, y yo creo que hay que arroparlos, abrazarlos y contenerlos. Me parece que empezar a razonar a través de una verbalización en una situación tan espiritualmente tan angustiante, parece que es un ejercicio que no es constructivo, digamos. Vos me preguntás el 198, podemos hablarlo, pero me da la impresión... Lo que pasa, Horacio, que en los relatos de los familiares se siente como que hubo un engaño desde el primer momento, como que a ellos mismos se le ocultaba algo que o no estaba en condiciones de salir a navegar o algo que se ocultaba desde el primer momento. Yo creo que hay pocas probabilidades que un submarino de estas características no esté en condiciones de navegar, porque para que pueda, digamos, porque acá también hay que tener, nosotros tenemos un grupo de militares muy capacitados, esas tripulaciones de élite. No creo que sea el caso y explicar técnicamente el significado de una partida de un submarino. Si ese submarino partió es que estaba en condiciones, y yo no creo que lo que sucedió haya tenido que ver con estas cuestiones. Me parece que pasan por otro lado. ¿Y por dónde pasarían? ¿Cuál es la hipótesis de lo que pasó? Es importante que uno pueda razonar en términos de evidencias que esté en condiciones de acreditar para que el razonamiento sea sólido. Y base a lo que se conoce, claro, que había fallado la batería, que ingresó agua. Bueno, eso es una evidencia, porque eso es un informe que hace el capitán. Yo, en lo personal, creo que hubo sí una confusión en términos de la comunicación, porque la Armada tenía dos roles distintos. Por un lado era el armador del barco, pero por otro lado era la autoridad de aplicación del protocolo SAR frente a la comunidad. Entonces, a mí me parece que la misma persona, sin aclarar en qué carácter hablaba, que no se sabía o no se podía discernir, creo que fue uno de los factores más importantes, a mi criterio, de la dificultad de la comunicación. Por eso el último parte que da Balbi, a mí me parece el más correcto, el más técnicamente correcto, pero debió aclarado que él hablaba en términos de autoridad del SAR, del protocolo SAR, claro, y no en función de vocero de la Armada. No sé si está claro ese concepto. Sí. Eso creo que fue el origen, a mi criterio, de un mal planteo de origen. Es importante que alguien habla y aclare en base o con qué personería habla y en función de qué normativa encuadra sus razonamientos. Entonces, esa mezcla de capitán de la Armada como armador, como dueño del barco y como autoridad de aplicación, creo que fue el origen principal de las confusiones. Yo creo que la última parte es correcto. Dijo lo que debió decir
Y la Armada hizo lo que debió hacer, porque esto no es una opinión. Cuando aparecen ya las certezas o las evidencias que permiten no sostener razonablemente la idea de vida o el derecho de considerarlos vivos, tienen obligación de suspender lo que es búsqueda y salvamento. Tal vez ahí no se les comunicó bien a los familiares. Bueno, eso es se lo tendrían que haber comunicado si fuera otra días antes. Lo que es importante es que la gente sepa que Balbi dijo lo que debía decir, no podía decir otra cosa, y se hizo lo que se debía hacer, porque continuar la búsqueda o el salvamento, porque vos tenés búsqueda y tenés salvamento. Claro. Un submarino no se rescata a la gente. Un submarino en todo caso se recupera. Entonces hay que usar bien los términos, ¿no? Recuperar es una cosa, salvar es otra. Entonces los medios desplegados, con riesgo de vida de las personas que estaban involucradas, cuando deviene abstracto, en tanto y en cuanto se acreditó que se ha suspendido el criterio de la posibilidad de vida, deben ser retirados inmediatamente del teatro de operaciones, porque es obligación del que conduce el proceso de salvamento. Por eso a mí parece que en ese punto de vista realmente yo creo que el informe de Balbi fue muy correcto y hizo lo que tenía que hacer. Ahora, si fue comunicado, que aparentemente es evidente que no ha sido muy afortunado, me parece que ya es un capítulo aparte. Le quería preguntar, porque yo coincido con usted con que a los familiares hay que abrazarlos y contenerlos más que ponerles el micrófono para que sí, yo creo que es un temita que el periodismo debería de alguna forma hacer una reflexión. Independientemente de eso, cuando estaba hablando la señora habló sobre la prueba de 48 horas y yo lo vi a usted que hizo un gesto afirmativo. Sí. O sea, quisiera como que explique qué significa eso de la prueba de 48 horas. Si vos tomás un avión, cuando estás esperando la salida, hay un piloto y un copiloto que están llenando una planilla que se llama el checklist y comunica cuando dice lista completa. Es protocolar, el piloto tiene que anunciar a la torre que su lista está completa, eso queda firmado. Ahora, eso se hace 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos durará un chequeo de un avión comercial. Un submarino dura 2 días. O sea que cada sector del buque tiene que emitir sus informes, firmar y todos confluyen al capitán que está todo ok y en todo caso el buque está en condiciones de salir. Lo que decía la señora, conociendo, por lo menos lo que ella decía de los mensajes que había escuchado de su marido, era que le decían que esa prueba de 48 horas no había dado correcta. Bueno, y es muy técnico que la esposa de un marino sepa eso. Hay que tener en cuenta que se supone que eso está bajo el área de un responsable, que es el jefe de máquina, que es un alto oficial de la Armada, que yo confío y estoy convencido porque lo conozco, que si dio el ok es porque él creía con el conocimiento técnico para decir que sí, ¿no es cierto? En principio, eso es la presunción que nosotros tenemos que tener, salvo que se acredite lo contrario. Bueno, gracias Horacio, gracias por habernos acompañado también estos días en más de una oportunidad con la información. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nos metemos también en otro tema de actualidad que enseguida vamos a empezar a debatir aquí, además de la reforma previsional. La reforma laboral suspendida hasta el año próximo porque los senadores del Frente para la Victoria no quieren tener ellos la responsabilidad de acompañar una reforma que está despertando aún dentro de los gremios y de la CGT oficialista mucha polémica. Hoy decía el ministro de Trabajo Jorge Triaca lo siguiente. Con sus 3 representantes en el triunvirato que lo conduce, y en el medio de ese proceso participaron todos los sectores más representativos de la CGT, incluyendo por supuesto el sector cercano al gremio de camioneros. Tanto es así que su letrado, que su abogado, participó también en ese debate. El abogado es el hijo del secretario general, que es Hugo Moyano, que se llama Hugo Moyano hijo, ¿no? Por supuesto. Estas cosas son las que para nosotros nos muestran una vez más la cierta conducta de algunos dirigentes donde dicen una cosa y ponen los huevos en otro lado, ¿no? O sea, cacarean por un lado y están poniendo los huevos en otro lado, ¿no? Entonces me parece que lo que muestra esto es que hay otra cuestión, ¿no? Que hay otros intereses. Varios de los que se callaron durante muchos años cuando no resolvían el problema de las ganancias, cuando no resolvían el problema de las obras sociales, cuando no resolvían los problemas de los trabajadores, varios de los que se callaron durante muchos años, ¿no? Bueno, pero da la sensación... la oportunidad de discutir a todos en una mesa porque no están acostumbrados a encontrar consenso, porque no están acostumbrados a decir la verdad y a poder plantear sus posturas de una manera razonable y democrática.
Bueno, se lo notaba muy enojado, evidentemente, al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, porque el gobierno no está logrando su propósito de aprobar también la reforma laboral en el actual periodo parlamentario. Y como indicamos anteriormente, el propio bloque de senadores, con Pichetto a la cabeza, han dicho que no quieren que sobrevuele el fantasma de la Banelco nuevamente sobre ellos, sobre el Senado de la Nación, por una frase que lanzó en los últimos días justamente Pablo Moyano. Entonces, Pichetto ha dicho, arréglense ustedes y cuando estén arreglados gobierno CGT, nosotros vamos a acompañar o a rechazar la reforma laboral. Enseguida vamos a meternos de este tema. Hoy también hubo finalmente, cuando se iniciaba el sorteo por el Mundial, la conferencia de prensa de Aranguren, que quedó, claro, un poco desdibujada, pero lo concreto es que los aumentos están, se vienen. ¿Y de cuánto van a ser, Berco? Van a ser del 58 al 70%, según qué servicio público midamos, Gato. Tenemos aumentos para todos los gustos, hay aumentos de luz y de gas. Tenemos las placas para mostrarles, porque el de luz va a ser en 2 cuotas, y ahí lo tienen. El de Nor y de Sur va a tener un incremento del 43% promedio ahora en diciembre y el otro 24% promedio en febrero. Hoy en la conferencia de prensa el Ministerio de Energía insistió en dar montos sin impuestos, medio tramposo, para intentar bajarle el tono a este verdadero incremento sensible, sobre todo para los usuarios del área metropolitana. El acumulado desde 2015 es un 800 al 1200% para usuarios residenciales, pero claro, no solo en la ciudad y el conurbano bonaerense, que es donde más subsidios hubo en los últimos años, se produce el aumento ahora. Las provincias, las distribuidoras provinciales, van a incrementar un 21% ahora en diciembre y un 13% en febrero también en promedio. Y lo que cambió respecto de lo que se había ventilado en la audiencia pública es el premio por el ahorro. La meta de ahorro que habían propuesto en la audiencia pública era una meta de ahorro incumplible, inalcanzable. 30% había que ahorrar de electricidad para obtener no alguna rebaja, sino una morigeración del incremento que van a tener todos los hogares. Ahora, en la presentación que hizo esta mañana el Ministerio, lo que dijeron es que van a tener un descuento del 10% sobre su factura los que consuman un 20% menos que en 2016, lo cual una familia sí cambia todas sus lamparitas por LED, sí se pone las pilas y evita el mal uso de la heladera, sí restringe el uso de la plancha y esos artefactos que más consumen, puede llegar a ahorrar un 20%, pero el descuento va a ser del solo el 10%, o sea, el incremento es muy superior a ese descuento que uno tiene por ahorrar. Y en el gas, bueno, lo habíamos mostrado también aquí antes de la oficialización de hoy. Desde hoy rige un incremento del 58%, que se suma a las facturas que llegaron con las cuotas de antes de las elecciones. Ustedes recuerdan que antes de las elecciones hubo un aumento en el invierno, del momento de más pico de consumo de gas, y eso se pateó para después de las elecciones para no generar mal humor, así que ahora se empieza a sentir el incremento del gas en verano, que es el momento en que menos se usa, pero se pagan las cuotas del invierno acumuladas. Así que deje prendida la tele porque está mirando minuto 1, pero corra a apagar todas las demás luces porque desde hoy ya rige el aumento. En una línea, Osvaldo, porque ahora vamos a profundizar. Usted dice que puede haber más de 100% de aumento. Se acumula con distintas situaciones. Por ejemplo, no dio los impuestos. Los impuestos son 43, 46, 49, depende de las jurisdicciones, de porcentaje sobre la tarifa. Y por otro lado, hay provincias que han subido la distribución y subido el transporte. Entonces, en cada jurisdicción va a tener un incremento superior. Y, aparte, la categoría. Usted más consume, más aumento. Y es del 30% en la luz el consumo y 20% en el gas, con referencia al mismo periodo del 2015. Y siempre van a descontar el IVA, así que es imposible que usted pueda... Entonces lo que ustedes calculan de cuánto va a ser los incrementos en luz y en gas. Calculamos como cuenta que hemos sacado aquí que, por ejemplo, para una en Edesur aproximadamente puede llegar al 70% el incremento para una categoría que consume en el mes entre 200 a 230 kilowatts. Y para el gas
para una categoría también R22 que consume aproximadamente unos 210, 220 metros cúbicos, puede llegar a un 80% de incremento, porque aumenta el cargo fijo y el cargo variable, y de acuerdo a cuánto sea el consumo, va a ser el incremento que tiene. Bien, ahora seguimos. Muy bien, nos metemos ya también en otro de los temas. Lo escuchábamos recién al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, muy enojado con los sindicalistas porque dice, primero avalaron y ahora se han echado para atrás. Facundo Moyano nos acompaña esta noche. Facundo, buenas noches, gracias por venir. Bien, gracias. Se estaba sentando, pero escuchó lo que dijo Triaca, ¿no? Sí. Responsabilizando otra vez a Hugo Moyano, a su hermano, como que había participado en la redacción del programa, y después se retiran atrás. Están como enojados el ministro. Primero, a ver, es cierto que Hugo Moyano, hijo, participó como abogado, como letrado de la CGT, de las reuniones, de las negociaciones, pero siempre con la acción de reclamo para la modificación de puntos que finalmente no se terminaron de modificar, ¿no? Que son puntos que perjudican a los trabajadores. Y después, a ver, en una discusión el resultado puede ser bueno o malo, y según ese resultado, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? La verdad es que se llevaron adelante negociaciones, el gobierno quiere impulsar una serie de medidas que no benefician a los trabajadores, y Hugo Moyano, hijo, como letrado de la CGT, si bien participó de las reuniones en términos institucionales, no está de acuerdo, como no está de acuerdo Pablo Moyano y otros dirigentes sindicales, como no estoy de acuerdo yo, porque creo que lo que quedó de la reforma laboral no es bueno para los trabajadores, y no hay motivo por el cual un sindicalista tenga que avalar eso. A ver, hay algunos sindicalistas que intentan justificar y dicen, bueno, pero en una paritaria también nunca conseguís todo lo que querés. Sí, pero siempre es mejor para el trabajador. Claro. Acá vino una cosa que era un engendro, que era un despropósito, y lo que quedó es malo. O sea, de muy malo a malo, te quedaste con lo malo. No es que, que querías un 30 y te quedaste con un 25, te quedaste con nada. O sea, era un -10 y ahora tenés un -5. Entonces digo, y esto seguramente molesta a muchos sindicalistas, yo soy parte de la CGT, no ahora, voy a hacer una autocrítica. Facundo, ¿por qué, la mayoría de los sindicalistas que hemos consultado aquí, los que participaron el otro día de la marcha frente al Congreso, muchos gremios de la CGT, tienen una postura similar a la que vos tenés, y la cúpula o el triunvirato de la CGT defiende esta reforma? Porque dice, y bueno, es el mal menor. A ver, yo lo que puedo llegar a entender, participé de la reunión de comisión directiva, de consejo directivo el otro día, y la mayoría de los sindicalistas que participaron veían esto como positivo, y que ahora la responsabilidad de corregir lo malo que había quedado era de los legisladores. Yo creo que, a ver, pesa mucho más la postura de la CGT, y a mí me hubiera gustado ver una plaza de Congreso llena con todos los gremios y no con algunos. Y por otra parte, aprovecho a aclarar también, nosotros cuando estaba en discusión el tema de las obras sociales o el tema de ganancias que este gobierno empeoró, también estuvimos reclamando. Entonces, ese intento de chicana de que los gremios que no estuvieron ahora están reclamando, me parece que no es válido por parte del ministro de Trabajo. Ninguna de las cosas que dijo es cierta. Bueno, es lo que los kirchneristas le cuestionan justamente que hacían paro por el impuesto a las ganancias, y que ahora no le hacen paro al gobierno, ¿no? El otro día lo decía con firmeza, y esto seguramente me va a significar un costo con muchos dirigentes de la CGT, pero prefiero ese costo al costo de parecer que parezca que yo también soy parte de esa negociación o que apruebo la reforma laboral. Pero yo creo que, y lo pregunté y lo dije, ¿cuál es el costo de oponerse a la reforma laboral? ¿Cuál es el costo de oponerse? ¿De qué tenemos miedo? ¿De apoyar algo que perjudica a los trabajadores? ¿O estamos a favor de desligar de la responsabilidad solidaria a Techín cuando hay una empresa tercerizada de limpieza que precariza a los trabajadores? ¿Estamos a favor de quitarle al trabajador la posibilidad del procedimiento sumarísimo en el caso de daño material o moral al trabajador por un cambio de puesto de trabajo? ¿Estamos a favor del blanqueo, de que se castigue al trabajador que estuvo 30 años no registrado y que se premie al empleador que incurrió en un delito o que incurrió en un ilícito
y que se burle al empleador que tuvo al trabajador en regla. Digo, me parece que acá hay una cuestión básica. No se puede avalar desde la condición de dirigente gremial algo que perjudica al trabajador. ¿Cuál fue la respuesta, Facundo? Pues dijiste, yo hice esta pregunta. ¿Qué te respondieron? No, que es bueno, que es positivo, que en un contexto mundial donde vemos la reforma laboral de Francia, la reforma laboral de Brasil, demasiado se hizo. La verdad que yo creo que siempre se puede hacer más. Eso es lo que se tendría que haber hecho. Eso es lo que estamos viendo, la marcha que se hizo frente al Congreso de la Nación, es lo que tendrían que haber hecho los sindicalistas. De esa manera, inclusive alcanzo a destacar lo bueno, es más allá de que no estuvieron esos sindicalistas que avalan la reforma laboral por ahora se paró. Me gustaría que se sumen los sindicalistas que saben, y si no que me lo expliquen de alguna manera, que la reforma laboral es mala. Si es buena, que me lo expliquen. Si pueden convencer a los trabajadores de que la reforma laboral es buena, la votamos. Leopoldo Moró, gracias por estar, Leopoldo, esta noche. Pasó ya la previsional por el Senado, aunque dijeron los senadores que les costaba mucho, pasó, la van a tener que tratar ustedes, el nuevo Congreso seguramente, y se viene la laboral. Digo, este combo, ¿cómo lo están analizando? Bueno, pasó la previsional porque en realidad de esta etapa de reformas era el corazón de la reforma. ¿Por qué era el corazón? Bueno, porque ahí está la plata que necesita el gobierno nacional en términos inmediatos. Tal vez la ira que expresó recién Triaca en sus declaraciones tiene que ver con el reto que le dio el presidente, y a su vez el presidente debe haber sido retado por los grupos dominantes que querían esta reforma de flexibilización para llevar a la baja los salarios de los trabajadores. Pero lo concreto es que quedó en pie el corazón de estas reformas y efectivamente esto significa un saqueo extraordinario a los sectores más vulnerables de la sociedad, a los jubilados, a los discapacitados y a los chicos que tienen el beneficio de la asignación universal por hijo, es decir, a las personas mayores, a los discapacitados y a los niños. Parece de una perversidad extraordinaria, pero lo cierto es que avanzan en ese camino y van a producir un default social, porque esto reproduce, Gato, y algunos televidentes se van a acordar, la misma situación de julio del 2001. Yo participé de ese debate del famoso déficit cero. Te puedo asegurar, lo repasé el otro día, lo único que hay que hacer es cambiar algunos nombres, no todos, porque ya el de Patricia Bullrich estaba presente, el de Sturzenegger también, el único que hay que cambiar es el de Cavallo por Duhovne. Y algunas cifras, pero estamos exactamente en el mismo momento. ¿Y esto por qué ocurre? Porque estamos en una situación parecida. Si bien es cierto, todavía hay un colchón de endeudamiento bastante significativo, también no es menos cierto que la velocidad que ha tenido el proceso de endeudamiento externo ha llevado a un escenario donde ya se puede oler la crisis externa. Todas las crisis de la Argentina han tenido que ver con la crisis del sector externo. La del 82, la del 89, la del 2001, y todas han estado precedidas de un default social. En el 2001, en julio, se produce con el recorte del 13% de los jubilados y del 13% de la administración pública el default social. Y 6 meses después llega el default financiero. Y las alarmas se han prendido en el sistema financiero internacional respecto a la Argentina. No digo que hay luz roja, pero hay claramente luz amarilla. ¿Y esta baja en las jubilaciones que va, si se aprueba en la Cámara de Diputados, va a darle a los jubilados, está enmarcado en ese default social del que hablas? Absolutamente, porque además acá hay una distorsión del lenguaje. El gobierno maneja muy bien esa técnica y además está muy acompañado por los grandes medios de comunicación. Acá corremos el riesgo de ir a un debate donde se discuta si le estamos dando 19 pesos más con la fórmula A o si le estamos dando 36 pesos más con la fórmula B. Y acá lo que se está discutiendo es cuánto le sacamos. ¿Cuánto se le saca a los jubilados? Eso es lo que se está discutiendo, no cuánto tal fórmula le puede dar en unos pesos más o en unos pesos menos. Y tal como está planteado este escenario, a los jubilados se les saca alrededor de 900 o 800 pesos promedio. A los de la mínima se les saca 630, pero también se les saca a los beneficiarios de la asignación universal por hijo un promedio de 140 pesos. Esto es lo que se está discutiendo. Ahora vos fíjate, no es solamente los jubilados del presente.
Es más grave la situación de los que se van a jubilar. Por eso la CGT se tenía que involucrar de manera contundente, porque acá no está en juego solamente lo que van a perder los actuales jubilados. Van a perder todavía mucho más los que están por jubilarse. Los que están por jubilarse van a perder casi un 20% de su haber inicial. El jubilado actual va a perder en marzo un 8, un 9%. Pero el que se jubile, el trabajador activo, va a perder un 20% en su remuneración inicial. Bueno, ahí está la diferencia, porque la CGT rechaza la reforma previsional, pero acompaña la laboral, ¿no? Digo, ahí hay como una gran paradoja que se da. Sí, la verdad es que, bueno, fue planteado. Yo no lo entiendo y tengo la necesidad de decir que no comparto la postura de la CGT, siendo parte de la CGT, porque soy secretario de Cultura, Ciencia y Técnica y estuve en la plaza el otro día. La verdad que no se entiende. Las dos cosas son perjudiciales, como dijo Leopoldo. Es el eje de la discusión y por lo que más fuerza va a hacer el gobierno. La reforma laboral ya es más simbólico, porque ni siquiera es una cosa que beneficie tanto a la parte empresaria. A ver, que se saque del cálculo de la indemnización el aguinaldo no es algo que incida demasiado en el costo laboral o salarial. La verdad que hoy es simbólico, ¿no? Por eso el enojo del ministro de Trabajo, que no entiende lo que es el diálogo, porque cree que el diálogo es decir, bueno, estamos de acuerdo. No, el diálogo puede ser, llegás diálogo, llegás a una conclusión y no estar de acuerdo con esa conclusión. La verdad es que lo de la reforma previsional es demasiado fuerte y no lo pueden explicar ni los economistas ligados al gobierno, ni siquiera Clarín y Nación, ¿no? Cuando hablan de que el ahorro del gobierno es a partir de reducirle lo que, a ver, no es algo directamente como lo que hizo Patricia Bullrich en el año 2001, que le rebajó el 13% a los jubilados, pero a partir de la nueva fórmula de actualización pierden dinero y ese dinero es el que reparten las provincias, es el acuerdo fiscal. Sí, ese dinero además se va del consumo. Este es el grave error de los gobernadores, que ya cometieron el mismo error en el Pacto Fiscal 1, el Pacto Fiscal 2, el acuerdo del déficit cero. Todo esto sale del consumo. Los gobernadores dicen, bueno, con el pacto fiscal vamos a lograr sostener el equilibrio de nuestros ingresos. Mentira. Van a tener que gastar esa plata en bolsones de comida, van a tener que gastar eso en comedores comunitarios, en merenderos, en los hospitales públicos, porque la caída de la calidad de vida de la gente, esto es un cambio muy profundo. Y menor recaudación. Pero por supuesto. Y además menor recaudación. Nosotros tenemos calculado por provincia cuánto dejan de recaudar. Claro. Y además te digo una cosa, no solamente van a tener que afrontar esta situación, sino otra mucho más severa. Supongamos, por un minuto, que hay una devaluación en la Argentina, de lo que no estamos muy lejos, porque en realidad el plan económico está en una asfixia. O devalúan o enchufan bonos a los tenedores del EVAC. No tienen muchas alternativas. Supongamos que se va a una devaluación. Si el índice que se está utilizando, el 70%, es el índice de precios, el propio gobierno va a venir al Congreso a pedir que se le cambie el índice si hay una devaluación importante en la Argentina. Son unos irresponsables. Absolutamente irresponsables. Sí. Una pérdida gigantesca, la paradoja, ¿no? Los jubilados pagan, los trabajadores pagan, la pérdida gigantesca por el tema de las divisas que se van a continuar saliendo por la importación de gas, por la baja de producción. Hay una baja de producción de más del 15%, hay una baja de consumo de más del 10% y se ha exportado combustible y se exportó a un valor muy bajo y se está exportando a $7 el millón de BTU. Es decir, que estamos sacando divisas, sacando la plata de los jubilados, sacando la plata de los trabajadores para pagarle lo negociado de las empresas petroleras. Esto es gravísimo y por eso puede llegar a ser un default, porque está la pobreza energética de la gente que no tiene cómo pagar la luz y el gas, donde se puede llegar a tener casi 3.500 pesos entre luz, gas y agua, que eso es gravísimo porque no tiene ingresos suficientes para cubrir eso. Bueno, ya han llegado algunas boletas en ese sentido, las están denunciando. Y va a significar esto la pobreza energética. Le bajan las jubilaciones, aumenta la medicina prepaga, vacían hospitales. Hoy en el conurbano bonaerense están cerrando hospitales. Claro. Esto es gravísimo. Gustavo, yo te voy a dar un ejemplo material, concreto, que puede hasta ser un golpe bajo, si querés, pero es un dato de la realidad. Hoy un amigo mío me cuenta, tiene padres jubilados.
pagan 2.500 pesos de gas. Esto podría ser, bueno, fuerte. Lo más fuerte es que la señora que los cuida pagó 4.000. Claro. La señora que cuida, los jubilados que pagan los 2.500 pesos, la señora que cuida pagó 4.000. A los que se oponen o a los que protestan, Facu, ¿vos crees que el gobierno los va a perseguir? Ayer hubo una serie de detenciones de la cúpula de Independiente, de dirigentes de Independiente que no son de la lista de Hugo Moyano, pero que participan de la dirección Independiente. El vicepresidente. Y que rápidamente dijeron se pueden acoger a la figura del arrepentido. Y sintomáticamente un columnista había escrito horas antes que el único lenguaje que entiende Hugo Moyano es que le detenga a alguien de su entorno. ¿Es un vuelto de esa marcha cuya imagen estábamos viendo acá al costado? A ver, se presta a especulaciones. Yo quiero creer que no. Escuché las declaraciones del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, el cual aseguró que no había ningún indicio ni ningún elemento que relacionara a Hugo Moyano con esta asociación ilícita que finalmente tuvo la condena de sus participantes. Por lo tanto, quiero creer que no. O sea, a ver, en cuanto a la lectura política, uno puede jugar con esa posibilidad. Sí, Facundo, además, perdóname, no es menor que está Pablo en Independiente y que está por entrar Palazzo a Independiente. Entonces no es menor ese detalle. La verdad es que lo que llama la atención es que hay algunos dirigentes políticos con mucha visibilidad y algunos periodistas que suelen hacer algunas operaciones o especulaciones al respecto, que tienen información antes de que sucedan las cosas. Entonces eso es lo que llama la atención, ¿no? Pero bueno, esperemos que la república que muchos funcionarios del gobierno y que otros legisladores dicen defender realmente funcione y que la justicia sea independiente. Pero, Leopoldo, es un gobierno que ha demostrado que juez que no le gusta lo persigue, lo destituye, como le está pasando ahora al juez Rafeca, o que persigue opositores. A ver, en la Argentina de Macri, el sistema de relaciones políticas ha sido sustituido por un sistema de extorsión. Ya no existen más relaciones políticas. Cuando me refiero a relaciones políticas estoy hablando de las relaciones institucionales. Acá lo que hay es una política mafiosa de extorsión. Extorsión a jueces, extorsión a periodistas, extorsión a dirigentes sindicales, es decir, la extorsión como método. Y además una larguísima lista, que no tendríamos que tener 2 programas de este tipo, de violaciones a los principios básicos del Estado de Derecho, atropello a las libertades públicas. Hay jueces que tienen códigos procesales propios, cada uno de ellos fabrica un... Hace un rato estábamos hablando de la tragedia del submarino. Yo creo que no se puede de ninguna manera especular con el dolor de los familiares, pero tampoco antes se podía especular con el dolor de los familiares, por ejemplo, de la tragedia de Once. Y no solamente se especuló y se lo transformó en un delito penal para imputar a un ministro. Con el mismo criterio, hoy podríamos decir, con el criterio de la jurisprudencia, de la responsabilidad mediata, que yo no comparto. Yo no comparto ese criterio, pero ese criterio es el que se ha impuesto. Entonces, con el mismo criterio podríamos decir que inevitablemente Aguad tiene que ir preso, y además tiene que ir preso porque no solamente tiene una responsabilidad inmediata, sino que puede obstaculizar la causa, con más razón que los que ya no están en el gobierno. Pero acá estamos viviendo una situación excepcional. Una ministra de Seguridad que dice que las fuerzas de seguridad tienen el beneficio de la duda, o el beneficio del principio de inocencia. Si yo mato a una persona que entra a mi casa, yo tengo que demostrar que lo hice en defensa propia. Yo, que soy un ciudadano común, ¿cómo no lo va a tener que demostrar una fuerza de seguridad? Acá se ha terminado con el Estado de Derecho, es un disparate. Porque ¿cómo se traduce eso en relación a las fuerzas de seguridad? Cuando lo escuchan las fuerzas de seguridad, que la ministra dice, ustedes no tienen que comprobar nada. Sí, salgan a matar. Los tipos dicen, bueno, sigamos metiendo plomo. Claro. Por eso pasamos de Maldonado a Rafael Nahuel, y así vamos a seguir en una escalada. Es imprescindible frenar esta locura. Este patear de la reforma laboral hacia febrero es consecuencia seguramente política de la marcha del miércoles, de la resistencia que se empezó a expresar, pero no puede ser también
pasarlo para el momento en el que la gente está de vacaciones, no le presta atención y que nadie se dé cuenta y que no se arme gran revuelo en febrero? Sí, puede ser una manipulación de ese tipo. De todas maneras, lo que me queda a mí muy claro es que esta irritación del ministro, a quien yo además le aconsejaría que no hable de los hijos de nadie. Yo creo que es muy mala política hablar en política de los hijos, pero sobre todo en el caso de él es muy malo hablar de los hijos, porque eso significa hablar de los padres. Y todos recordamos el colaboracionismo del padre de él con la dictadura militar. Así que no meta más a los hijos en la discusión, no hay que hablar de los hijos. Entonces yo lo que digo es lo siguiente. Puede ser que sea una especulación de esa naturaleza. Ahora, lo que ha quedado al desnudo aquí es la hipocresía de Pichetto. Porque Pichetto dice, si la CGT se opone, no tratamos la reforma laboral. Y resulta que formalmente, no la mayoría de la CGT, no toda la CGT dijo, no estamos de acuerdo con la reforma laboral. Pero dijo, estamos en desacuerdo con la previsional. Y la votaron. Y Pichetto votó la previsional y postergó la que se supone. Yo quería decir algo respecto también a los senadores, ¿no? Porque no todos los senadores peronistas votaron hubo a favor de la reforma previsional. Perotti no la votó, los senadores de Sí, hubo 23 senadores que no la votaron. Y la verdad, a mí me gustaría, más allá de que cuando hablo de la reforma laboral o de la previsional, hablo de la cuestión de la justicia social, pero sin ideologizarlo. Pero en este caso me gustaría, en la crisis en la cual se encuentra el peronismo y demás, me gustaría también poder transmitir un mensaje, porque hoy parece que lo de ser peronista es hasta una cosa abstracta, ¿no? Bueno, lo decía Triaca también. Claro, vos sos porque peronista, Triaca criticaba al peronismo, como critican mucho desde el gobierno. Claro, vos sos peronista, pero podés votar en contra de los trabajadores, vos sos peronista, pero podés votar en contra de los jubilados. Entonces, ¿cuál es la sustancia? ¿Cuál es el contenido? Bueno, ¿cuál Facundo es pasa la con los forma? radicales. Y lo digo autocríticamente. Pero lo digo de alguna manera como peronista. Yo soy peronista, me considero peronista, más allá de estar en un lugar u otro. A ver, nunca, porque también vengo de ese lugar, votaría en contra de los trabajadores. No, pero un peronismo que hizo las privatizaciones, que hizo la reforma del Estado. Por eso mismo, en este sentido, tenemos la posibilidad de un gesto hacia la sociedad, hacia los más vulnerables, hacia los trabajadores, hacia los jubilados. Demostrarles, columnistas, economistas ligados a medios que son afines al gobierno, criticaron fuertemente la rebaja de haberes que van a tener los jubilados. Entonces ¿cómo puede ser que se justifique un voto en contra de los jubilados, en contra de los trabajadores? Debería ser, algo que avergüence a un peronista. Bueno, según Pichetto volvió la palabrita de la gobernabilidad y de los pactos que habían hecho los gobernadores cuando firmaron el acuerdo. Esto es lo que el argumento de Pichetto. Con esa excusa votás cualquier cosa. Yo me quiero enganchar en lo que dice Facundo desde otro lugar, desde el lugar del radicalismo. También debería avergonzar a los radicales. El radicalismo es un partido incluso más antiguo que el peronismo en términos temporales, que nació con una consigna que era la causa de los desposeídos. Irigoyen hablaba de la causa contra el régimen. Los gobiernos radicales de Irigoyen, de Idia, de Alfonsín no atentaron contra los derechos de los trabajadores, porque la reforma que planteó Alfonsín tenía que ver con la organización de los sindicatos, si había minoría, no había minoría, pero no se atentaba contra los trabajadores. Al contrario, se reincorporó miles de trabajadores que habían sido expulsados del Estado por la dictadura militar. Entonces también ellos deberían afrontar esto. Pero bueno, estamos en un nuevo escenario de la política argentina, donde hay un rediseño de este sistema, pero no es el tema de hoy. Lo concreto es que hoy estamos afrontando... Ahora, ustedes en diputados, ¿cómo lo ven? ¿Ustedes creen que puede pasar una reforma laboral en estas condiciones? Porque daría la impresión que sí, el Frente Renovador, Unidad Ciudadana, la previsional. No, la reforma previsional también. Es la que se va a tratar. Sí, la que se va a tratar ahora. Pero en el futuro, hablando ya de la reforma laboral, ¿creen que puede pasar una reforma laboral también? Mirá, yo no sé si van a resucitar la reforma laboral. ¿Vos crees que ya está muerta? Francamente, me adhiero un poco a la tesis de Berco, pero además creo que la expectativa de ellos es ahora llevar toda la presión de la flexibilización a la discusión de los convenios colectivos de trabajo. Me da la impresión de que se han advertido, porque vos fijate gremio que por gremio. En el caso de la reforma laboral, disculpame un segundo, ni siquiera tienen el pretexto de que están votando a favor de los gobernadores, porque ahí que tiene que verlo. Obvio. Perdón, pero hay cosas que en los convenios, yo ahí difiero un poco con Facu, me parece que la reforma laboral
tiene algunos aspectos que sí, que son cosméticos, pero tiene algunos que son profundísimos, que los convenios no se van a poder retocar. O sea, la tercerización, la no responsabilidad solidaria de la empresa madre, el cómputo de las indemnizaciones, son cosas que los convenios no se van a poder Pero hay un problema, perdón, Gustavo, cuidado con el sistema jurídico argentino. Entonces también que andamos mal con los jueces, pero tenemos una centuria de derecho del trabajo y derecho previsional, y eso no se puede borrar con el codo. Y entonces, si quieren industrializar los juicios, porque eso es lo que va a pasar, van a aparecer infinidad de protestas. Los tribunales de trabajo de la provincia de Buenos Aires tienen antigua jurisprudencia del tema. Así que eso, cuidado con eso. Es inconstitucional según la mirada de muchos constitucionalistas. Claramente inconstitucional. Es claramente constitucional. Hasta Daniel Sapsay dijo hoy que es inconstitucional. Félix Long. Yo quiero decir algo con respecto al tema de la reforma laboral. Yo creo que se la paramos. Yo creo que, o sea, este sindicalismo que salió a manifestarse el miércoles a la Plaza Congreso, le paró la reforma laboral al gobierno. Se la paró. Y yo tengo esperanza que incluso con la nueva conformación de las cámaras, con más diputados y más senadores para el oficialismo, se la podemos parar si el gobierno tiene intención de retomar la discusión. ¿Y la previsional? Y con respecto a la previsional, bueno, vamos a hacer lo posible, si es que no está la voluntad y hay mucha incidencia de los gobernadores, por que los jubilados no se vean perjudicados. O sea, a ver, y hacer aportes para modificar no quiere decir que después vayamos a votar a favor. Gustavo, es claramente inconstitucional. Y te voy a dar un ejemplo. Primero, es inconstitucional porque se aplica retroactivamente la ley. Segundo, se va en contra del derecho de progresividad de los beneficios sociales. Y te voy a traer un ejemplo. Los jueces, o la Corte, decidió que los jueces nuevos pagan ganancia, pero los anteriores no. Es verdad. Esto es el punto de partida de la inconstitucionalidad de esto. Claro. Los jueces nuevos pagan ganancia, los anteriores no. Entonces, ¿por qué los beneficiarios del sistema de seguridad social van a ver cambiada la fórmula, que además la cambian en el porcentaje y en el periodo que se toma para pagarla? Van a haber una andanada de juicios. Entonces, va a haber una andanada de juicios. Gracias Facundo, gracias Leopoldo, gracias Osvaldo. Compañeros, buen fin de semana, hasta el lunes. Pausa y nos despedimos.